Buenas noches, mis queridos oyentes. Seguro que muchos de vosotros sois de los que pensáis que las reglas están para romperse. Sois rebeldes, y nadie puede poneros límites, ni imponeros reglas. Pero, a veces las reglas se han de seguir al pie de la letra y sin excepción. Si no, que os lo cuente nuestra protagonista de hoy. Sin más que añadir, disfruten del relato. No esperaba que mi día tomara un giro tan raro cuando acepté el trabajo. Simplemente me dieron una lista de tareas. Una de esas listas que parece rutinaria y que se entrega a cualquier empleado nuevo en un edificio como este. Limpiar las oficinas, chequear los pisos, nada fuera de lo común. Pero había una cosa que se destacó entre todo lo demás. Una pequeña lista de reglas adjuntas al uso del ascensor. La primera vez que la vi, pensé que era una broma o una advertencia para asustar a los novatos. Algo que algún empleado aburrido escribió por diversión. Sin embargo, cuando leí con más atención, el tono era demasiado específico, casi urgente, como si realmente esperaran que siguiera a cada punto. La lista decía lo siguiente. 1. No pulses el botón del piso 2 veces seguidas, ni siquiera por error. Si lo haces, el ascensor no irá a donde debería. 2. Si la luz del ascensor parpadea 3 veces, cierra los ojos y no los abras hasta que el ascensor se detenga. No importa lo que sientas, no intentes abrir los ojos hasta que las puertas se abran. 3. No uses el ascensor después de la medianoche. Lo que encontrarás dentro no será lo que esperas. 4. Si el ascensor comienza a bajar cuando debería subir, baja en el siguiente piso de inmediato. No te quedes más tiempo dentro. 5. Si escuchas un susurro, no respondas. Mantente inmóvil. Alguien estará esperando al otro lado cuando las puertas se abran. Parecía una locura. De hecho, estaba segura de que no tenía sentido. No soy alguien que crea en supersticiones o cosas raras. Simplemente asumí que esto era parte de alguna bruma interna. Sin embargo, había algo en la manera en que estaban redactadas las advertencias tan detalladas que me hizo dudar por un momento. Quizá fue la seriedad del supervisor cuando me entregó la lista, sin siquiera hacer contacto visual, como si fuera un protocolo que no debía discutir. El edificio era antiguo, eso era evidente. Los pasillos se sentían claustrofóbicos y las luces parpadeaban de vez en cuando, lo cual solo incrementaba la atmósfera de incomodidad. La primera vez que utilicé el ascensor, miré los botones y me reí en silencio al recordar la primera regla. Confiada, pulsé el botón del piso 8 y esperé. Nada fuera de lo común sucedió. Las puertas se cerraron lentamente y el ascensor comenzó su ascenso sin problemas. Todo era normal. Pero esa sensación de tranquilidad se desvaneció rápidamente cuando vi la luz parpadear 3 veces. Justo como lo describía la segunda regla. Por un segundo pensé en ignorarlo. Abrir los ojos no podía tener ninguna consecuencia real, ¿verdad? Pero una punzada de miedo me recorrió todo el cuerpo. No podía explicar por qué, pero cerré los ojos con fuerza siguiendo la regla, aunque me sintiera ridícula. Todo en mi cuerpo me decía que era una tontería. Pero mientras el ascensor se movía, sentí una presencia, algo que no debería haber estado allí. El ascensor finalmente se detuvo y las puertas se abrieron. Contuve el aliento antes de abrir los ojos, asegurándome de que la sensación se había ido. El pasillo frente a mí era normal, nada fuera de lo común. Suspiré aliviada. Tal vez solo era mi imaginación, una especie de sugestión por leer esas reglas absurdas. Pero algo había cambiado.
Un ligero zumbido en mis oídos me acompañó durante el resto de la jornada. Y cuando volví a usar el ascensor al final del día, lo hice de manera automática, sin siquiera pensar en las reglas. Pulsé el botón del piso de salida 2 veces por error. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a descender. El ascensor no debería haber bajado. Mi destino estaba hacia arriba, a la salida. Me quedé mirando los números mientras descendían lentamente en lugar de ascender. Algo estaba mal, muy mal. Recordé la cuarta regla. Si el ascensor comienza a bajar cuando debería subir, baja en el siguiente piso de inmediato. El ascensor continuaba su descenso, y cada número que se iluminaba en el panel parecía arrastrar el aire fuera de mis pulmones. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no dudé ni un segundo. Salí del ascensor tan rápido como pude, mis pies tocando el suelo de un pasillo oscuro y sin vida. El aire era diferente, más pesado, denso, como si estuviera respirando algo que no pertenecía a este mundo. El silencio era abrumador. No había rastro de movimiento ni de las personas que había visto momentos antes en el edificio. Todo estaba igual, pero no lo estaba. El diseño del pasillo, las puertas de las oficinas, las estructuras del lugar eran similares. Pero había algo en los detalles que no encajaba. El techo parecía más bajo y las paredes más estrechas. Sentí como si todo se hubiera contraído. Era asfixiante. La luz era tenue, de un color extraño, casi rojizo, como si algo estuviera filtrando los rayos normales del sol. Mis pasos resonaban en el suelo más fuertes de lo que deberían. Todo a mi alrededor parecía amplificado, como si estuvieran caminando dentro de una caja cerrada y vacía. Mis ojos exploraban el lugar, buscando alguna explicación lógica. La opresión en mi pecho aumentaba a medida que avanzaba, intentando orientarme, pero cada paso me llevaba más lejos de cualquier cosa que reconociera. Comencé a sentirme mareada, como si mi cuerpo estuviera desincronizado con lo que me rodeaba. Me recordaba algo que había leído, como un mundo al revés, una versión distorsionada y perversa de lo que era real. Fue entonces cuando los vi. Al principio, pensé que eran sombras moviéndose en los bordes de mi visión, pero no lo eran. Se movían con una intención clara, deslizándose entre las esquinas del pasillo, observándome. Sentí una punzada de terror puro en la base de mi estómago. Sabía que no pertenecía a ese lugar, y ellos también lo sabían. Sus formas eran difíciles de definir, como si no pudieran mantenerse en un solo estado. Eran fragmentos de algo más grande, criaturas que estaban esperando algo. Cuando me di cuenta de que no estaba sola, mi corazón empezó a latir más rápido. Algo me observaba desde la oscuridad. Aceleré el paso, tratando de no mirar demasiado a los lados. Sabía que, si reconocía lo que me rodeaba, todo empeoraría. Pero entonces el primer sonido llegó. Un susurro, tenue pero inconfundible. No respondas. Esa regla retumbó en mi cabeza, pero el instinto de supervivencia me empujó a correr. El susurro aumentaba, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Sentí que lo que me observaba no solo quería atraparme, querían algo de mí. Mis pies resbalaban sobre el suelo liso mientras intentaba correr. Las criaturas ya no se escondían. Estaban saliendo de las sombras, tomando formas más definidas. Y fue entonces cuando lo entendí. No eran monstruos.
Eran personas o lo habían sido en algún momento. Pero ahora eran algo más, distorsionados y retorcidos, como si hubieran estado atrapados allí años, transformados por la desesperación. Las caras carecían de expresión, pero había algo en sus movimientos que me hizo entender que sabían exactamente lo que querían. Me querían a mí. Algo dentro de ellos les impulsaba a perseguirme. Y mientras corría, mis pensamientos se tornaron en pánico. ¿Por qué me perseguían? ¿Qué querían de mí? No podía quedarme para averiguarlo. Debía encontrar el ascensor, la única vía de escape. El susurro creció en intensidad, volviéndose un eco que retumbaba en mi cabeza. Y fue en ese momento cuando lo vi, a lo lejos. El ascensor, sus puertas abiertas, esperando. Mi única oportunidad. Me lancé hacia él con todas mis fuerzas, sabiendo que, si no lo alcanzaba, me quedaría atrapada allí, igual que las criaturas que ahora me perseguían. No fue tan fácil. Las sombras se movían más rápido ahora, acercándose, y con cada paso que daba sentía cómo mi cuerpo se debilitaba, como si ese lugar estuviera drenando algo vital de mí. Llegué al ascensor justo cuando las criaturas estaban a pocos metros de mí. Me lancé dentro, y las puertas comenzaron a cerrarse. El alivio era palpable, pero solo por un instante, porque en el mismo momento en que las puertas casi se cerraron por completo, sentí una presencia detrás de mí. El susurro cesó. Giré lentamente la cabeza y allí, en el oscuro reflejo del espejo del ascensor, vi la figura de una criatura, pero no era cualquier criatura. Me miraba fijamente, con mis mismos ojos, con mi mismo rostro. Era yo. Mis ojos no podían apartarse del reflejo. No era solo parecida, era yo. La criatura que me miraba desde el espejo del ascensor tenía mi rostro, mis rasgos, pero algo estaba mal. Su expresión era vacía, como si no entendiera el miedo, como si no hubiera vida detrás de esos ojos. Por un segundo, sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía, como si mi mente intentara procesar lo imposible. La criatura era una copia perfecta, pero vacía de todo lo que hacía que yo fuera humana. La verdad me golpeó de repente. Ellos no eran monstruos. Las criaturas que me habían perseguido no eran simples bestias deformes que cazaban por instinto. Eran personas. Habían sido como yo en algún momento. Perdidos, atrapados en este mundo al revés. Se habían deformado, cambiados por el tiempo y la desesperación, pero había algo más. No me estaban persiguiendo porque querían eliminarme. Me estaban persiguiendo porque necesitaban algo de mí. Podía sentirlo ahora. No querían matarme. Querían convertirse en mí. El pánico me invadió de nuevo. No podía dejar que esta cosa se escapara, que tomara mi lugar. El ascensor comenzó a moverse, ascendiendo lentamente. Pero ya no me sentía aliviada. Sabía que no estaba a salvo. La criatura seguía allí, mirándome fijamente, esperando. En ese momento, comprendí lo que había estado sucediendo desde que llegué a este lugar. Las criaturas que habitaban este mundo al revés, estas personas que habían sido atrapadas por romper las reglas, necesitaban algo físico. Una parte de mí, mi piel, mi pelo. Cualquier cosa que les permitiera escapar de su prisión. Y al hacerlo, me dejarían a mí aquí, atrapada para siempre en su lugar. Miré mis manos. Sentía el leve cosquilleo en la piel, como si algo estuviera cambiando dentro de mí. Algo no andaba bien. La criatura en el espejo seguía observándome, pero había algo distinto en su reflejo ahora. Pequeños detalles comenzaban a cambiar. Su piel, la mía, se veía más real, como si estuviera absorbiendo algo de mí mientras nos manteníamos en este espacio compartido.
Mi mente trataba de encontrar una salida, pero el pánico comenzaba a tomar el control. No podía dejar que eso ocurriera. Intenté moverme, correr, pero mis piernas se notaban pesadas, como si algo invisible me estuviera reteniendo. Cada vez que intentaba dar un paso, mis fuerzas se debilitaban y el ascensor continuaba su ascenso, lento y metódico, como si supiera que no tenía escapatoria. Debía salir de allí antes de que esa cosa terminara lo que había comenzado. En mi desesperación, intenté recordar las reglas. No podía haber roto otra, ¿verdad? Solo había pulsado 2 veces el botón, y ahora me encontraba en este infierno. ¿Y si había algo más que no había entendido? Empecé a repasar cada una de las advertencias, buscando alguna pista que pudiera darme una ventaja. Entonces lo recordé. Si escuchas un susurro, no respondas. Alguien te estará esperando cuando las puertas se abran. El susurro. Lo había escuchado. No había respondido. Pero tampoco me había detenido. Había corrido. Tal vez había algo en esa advertencia que no había comprendido bien. Tal vez era más que una simple instrucción. Me di cuenta de que no importaba si había seguido o no esa regla. Ya me estaban esperando. Habían estado esperando desde el momento en que entré en este lugar. El ascensor era solo una herramienta, una trampa para atraer a quienes rompían las reglas. De pronto, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron lentamente y el aire del otro lado se sentía frío, diferente. Lo que vi no era el edificio que conocía, no era el vestíbulo de salida, era un pasillo oscuro, el mismo lugar donde había estado antes, pero algo había cambiado. Era más retorcido, más aterrador, como si el mundo mismo hubiera comenzado a desmoronarse. Y allí, justo frente a las puertas, una de las criaturas se encontraba inmóvil esperándome. Pero no era como las otras. Esta no estaba deformada ni retorcida. Era humana, completamente humana. Y me miraba con la misma intensidad que yo había sentido en el ascensor. No entendía al principio qué estaba viendo, pero luego lo supe. Me estaba mirando a mí misma. La criatura había logrado lo que tanto deseaba: tomar mi lugar. Mi respiración se volvió errática. Sentía que mis fuerzas me abandonaban. Me habían reemplazado. La yo que estaba frente a mí no era una ilusión. Había tomado mi aspecto, mi cuerpo, todo lo que me definía, y estaba lista para ocupar mi lugar en el mundo real. Y yo estaba atrapada aquí, sin poder hacer nada. El ascensor comenzó a cerrarse de nuevo, pero ya no importaba. Sabía que había perdido. Mientras las puertas se cerraban lentamente, miré a mi doble por última vez. Su rostro, una copia perfecta del mío. No había expresión en su mirada, solo una frialdad inquietante. Y justo antes de que las puertas se cerraran por completo, la vi sonreír. Las puertas del ascensor se cerraron por completo, y con ellas, la última esperanza que me quedaba. Sentí que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Mi mente trataba de encontrar una solución, de negarse a aceptar lo que acababa de suceder. Pero la realidad era demasiado clara. Me habían reemplazado. Esa cosa, ese reflejo distorsionado de mí, ahora caminaba por el mundo real, ocupando mi lugar, mientras yo, en algún sentido, ya no existía. El ascensor permanecía inmóvil, silencioso. Ya no había más parpadeos de luz, ni movimientos descendentes o ascendentes. El entorno parecía haberse congelado en un instante interminable.
La sensación de desorientación y terror seguía latente, pero ahora era acompañada por algo más profundo, una certeza desgarradora. Sabía que no había vuelta atrás. Intenté golpear las paredes del ascensor, presionar botones, hacer algo para cambiar mi destino, pero todo era inútil. Estaba atrapada. El aire dentro del ascensor se había vuelto denso, opresivo. Sentía el frío del metal contra mis manos y mi respiración se volvía más errática. Sabía lo que tenía que hacer, pero no quería aceptarlo. Todo a mi alrededor me decía que el ascensor no era más que una cárcel, una trampa diseñada para quienes rompían las reglas. El silencio fue roto por un leve sonido. Algo se movía fuera del ascensor. Las criaturas. Ellos sabían que yo seguía aquí. No tardaron en aparecer, mirando desde la oscuridad como sombras que se materializaban en formas humanas. Pero no era solo eso. Ahora que estaba atrapada aquí, podía ver más claramente quiénes eran. Sus rostros, aunque distorsionados, mostraban rastros de humanidad, o lo que quedaba de ella. Una de las criaturas, la más cercana, se aproximó lentamente. Pude ver su piel desgarrada y su mirada vacía. Pero también pude ver algo más. Una tristeza profunda. Una desesperación que solo aquellos atrapados durante demasiado tiempo podían entender. Estaban aquí desde mucho antes que yo. Y ahora formaba parte de ellos. Mi cuerpo se sintió pesado, como si cada segundo en este lugar estuviera drenando la poca energía que me quedaba. La criatura extendió una mano hacia mí, como si estuviera ofreciendo algo. Pero no era un gesto de paz. Entendí entonces lo que querían. Ya no deseaban cazarme, no como lo habían hecho antes. Ya me habían atrapado. Ahora buscaban algo más, algo que les permitiría lo que uno de ellos había logrado: escapar. Ellos querían lo mismo que esa cosa que me había reemplazado, una parte de mí, algo lo suficientemente vital para adoptar mi apariencia y salir de este lugar. Mis pensamientos eran confusos, pero la comprensión se asentó en mi mente. Ellos no eran monstruos por elección, eran personas reemplazadas por criaturas como la que ahora ocupaba mi lugar. Y lo único que necesitaban era un pequeño fragmento de mí para poder transformarse, para escapar. La criatura dio un paso más. Podía sentir el hambre en su mirada, no de carne, sino de identidad. Quería algo que la convirtiera en mí. Por eso me habían perseguido. Y ahora, después de tanto tiempo, comprendí que había sido inevitable. Me quedé allí, sin fuerza, viendo cómo una tras otra las criaturas me rodeaban. Sentí un ligero tirón en mi cabello, un roce contra mi piel, pero no dolió. No había violencia, solo resignación. Todo lo que alguna vez fui, todo lo que me definía, estaba siendo absorbido lentamente. No me quedaba nada más que dar. El ascensor volvió a moverse, pero esta vez no lo sentí como antes. No había ruido, ni sacudida, solo un movimiento suave, casi imperceptible. Sabía que no estaba ascendiendo, ni descendiendo. Estaba siendo transportado a un lugar donde todo lo que yo era, todo lo que alguna vez fui, quedaría olvidado por completo. El mundo que conocía había quedado atrás, y con él mi identidad. Esa cosa
ahora caminaba en mi lugar. Tal vez usurparía mi trabajo, mi vida, mis relaciones. Quizás viviría mi vida mejor que yo. O tal vez no. Pero lo que más me aterrorizaba no era el hecho de haber sido reemplazada, sino la certeza de que yo también me convertiría en uno de ellos. Tarde o temprano, mi rostro se borraría, mi mente se vaciaría y me uniría al grupo de criaturas que alguna vez fueron personas. Y cuando alguien más rompiera las reglas, sería yo quien los persiguiera. Las reglas nunca fueron para protegerme, eran para atraparme. Y ahora yo era una más. Y bien, ¿qué os ha parecido? Espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, no olvides suscribirte y compartir. Ah, y por cierto, no olvides que también puedes encontrarnos en Spotify, Evox y Google Podcast. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.